Bueno, soy Bernardo Limstein. La empresa que represento actualmente se llama Tracción. Es la única empresa de transporte que está en la Bolsa Mexicana de Valores. Mi origen como transportista es por herencia. Mi papá, junto a un gran líder del transporte en aquel entonces, el doctor Ricardo Elías Sandoval, y otras personas, fundaron la empresa que se llama Muebles y Mudanzas MIM. En ese entonces no había en México quien hiciera el transporte de carga en caja, con camiones caja cerrada, y el gobierno daba concesiones para que los transportistas prestaran el servicio público de carga, pero esas concesiones estaban limitadas a una ruta y podían cargar lo que sea. Y en esos momentos, en el año de 1948, se instaló en México una compañía extranjera, SEAS, que requería el transporte de muebles por toda la República. Conforme se fue instalando, MIM fue poniendo una sucursal y logró obtener permisos para poder transportar las mercancías por toda la República, pero solamente muebles y mudanzas. Con el tiempo crecimos, llegamos a ser empresas líderes en nuestro ramo, y posteriormente, con la inquietud de la gente joven, se decidió asociarnos con un fondo que es Discovery, y se creó una empresa que es Fondo Transporte México. Luego se asoció con nosotros Nexus, otra gran empresa, otro gran fondo, y se creó lo que actualmente es Tracción. Como Tracción ya compramos varias empresas de las número 1 de México, unas que van hacia Laredo, otras que van hacia los puertos, otras que se dedican a muebles en general y mudanzas, otra que se dedica a paquetería y mensajería, y varias empresas, ¿no? Bueno, yo llegué al transporte después de haber terminado mi carrera. Hice una auditoría a la empresa que era de mi país, unos socios. Salieron mal las personas que manejaban la división internacional, y ahí aprendí de qué se trataba el transporte y de qué se trataba la mudanza internacional. Resultó mal que la gente que manejaba ese departamento se desfalcó, y el que conoció el negocio por motivo de la auditoría que realicé fui yo. Y así llegué a la empresa Muebles y Mudanzas, me quedé, empecé a participar en algunos consejos, y de ahí don Isidoro Rodríguez me invitó, que era gran líder del transporte y presidente de la Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones, que abarcaba varios sectores, ¿no? El telefónico, el del transporte, obviamente transporte de carga, el del ferrocarril y el de la aviación. Me invita a participar con él en el área de impuestos. Voy conociendo a los transportistas. Con el tiempo se dan las circunstancias, y el que era presidente de un sector, porque la Cámara estaba dividida en 3 sectores, que era el de carga, el de pasaje y el de carga especializada. Don Rafael Ojeda, que era el presidente en aquel entonces de carga especializada, se retira de la Cámara y me invitan a ser presidente del sector de carga especializada. Pasa el tiempo, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga representa al autotransporte. Con la llegada del señor presidente Carlos Salinas de Gortari, decide desregular el transporte y decide que no debe haber una cámara que representara a todos los sectores del transporte, y se deshace la Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones y se crea la CANACAR, que es la Cámara Nacional del Autotransporte. En aquel entonces sucedieron cosas muy interesantes. El señor presidente Carlos Salinas de Gortari desregula el transporte, globaliza el mercado, y los transportistas confiaban en sus programas, que eran muy interesantes y muy sanos. Empezamos a adquirir equipo nuevo, empezamos a obtener financiamientos de las instituciones financieras, pensando en que íbamos a lograr un gran desarrollo y a tener un gran crecimiento con lo que se llama el Tratado de Libre Comercio. Pero desgraciadamente, al final de su sexenio, matan al candidato a la presidencia de la República, a Luis Donaldo Colosio,
y eso pues prácticamente cimbró la economía de México y cimbró todos los programas que se tenían establecidos, ¿no? Entra el presidente Zedillo. En aquel entonces Paco Dávila era el presidente de la Cámara Nacional de Carga, que hoy va a cumplir 30 años. Se vence su mandato y entro yo a sustituirlo exactamente cuando entra el señor presidente Zedillo. La situación, como ustedes saben, en el primer año se vino lo que es el terremoto financiero, ¿sí? Que prácticamente se devaluó el peso, se creó un verdadero caos en la economía de México y eso afectó gravemente al transporte. El camino de la vida me llevó a ser presidente de la Canacar. A raíz de la desregulación del autotransporte y la entrada de la globalización de la economía de México, el señor presidente quería que solamente hubiera una cámara que representara tanto a la industria del pasaje como a carga y otra para carga especializada. En una entrevista con Andrés Caso, que era secretario de Comunicaciones en aquel entonces, Francisco Dávila, que era el presidente de la sección de carga de la vieja Cámara, y un servidor, dijimos que no podíamos desunir el transporte en dos cámaras, que debería de haber una sola cámara. El señor presidente de la República, Carlos Salinas, había ordenado que fueran 3 secciones y que Francisco Dávila presidiera una, yo presidiera la de especializados y don Salvador Sáenz Alcántara presidiera la de pasaje. Al decidir Paco y yo de que con la consulta al Consejo y a gente muy valiosa y muy importante que debíamos de hacer, la conclusión a la que se llegó es que debería haber un solo presidente. Entonces Paco fue el primer presidente y se combinó que yo iba a ser el segundo presidente de Canacar. Paco fue presidente y también logramos que fuera diputado federal por el autotransporte. Duró en su posición 2 años, luego entré yo como presidente de Canacar. Realmente los problemas que estaban viviendo eran muy fuertes y logré tener el apoyo de todo el autotransporte a nivel nacional, y gracias a ellos y a mi consejo, que aquí reconozco y quiero mencionar a Aquiles Garza, que era el secretario general de Canacar, Rodolfo Meneses, que era tesorero, Francisco Mijares, que era secretario, Manuel González, que era mi equipo de trabajo, y yo creo que sin ellos no hubiera podido hacer la función y lo que siento yo el buen papel que hice, porque realmente después de terminar mi periodo y hasta la actualidad sigo contando con la amistad de todos los autotransportistas de México. Hasta el día de hoy no me he encontrado alguien en la calle que me reclame. Es lo único malo de ser presidente de algo, ¿no? El salir bien y que no le vayan a reclamar nada, ¿no? Porque le invierte mucho tiempo, descuida a uno la familia y el trabajo es bastante difícil. En esa época se vivieron momentos muy críticos porque estábamos altamente endrogados los transportistas, teníamos problemas con la banca, el trabajo se bajó y se vino la amenaza para el autotransporte del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué digo la amenaza? Porque había la intención del transporte americano de meterse en México y hacernos la competencia, porque las asimetrías entre Estados Unidos y México pues eran muy grandes, ¿no? En Estados Unidos en aquel entonces había una moneda sólida, que actualmente está, no tenían devaluaciones, había el financiamiento al autotransporte de manera muy fácil. Los transportistas de Estados Unidos en número nos comían tremendamente. Sí, en México éramos 300,000, allá eran 6-7 millones de camiones de carga. Sí, los camiones tenían en Estados Unidos carga en el 90% de sus kilómetros recorridos, mientras en México llegamos al 60%,
y pues era una potencia contra el transporte mexicano, ¿no? No quiere decir que estábamos los transportistas mexicanos mancos, ¿no? Teníamos choferes bien preparados que le hacían todo, desde mecánicos o carreteros, eran verdaderos luchadores del autotransporte, ¿no? Pues fue el primer punto importante que se tuvo que resolver, ¿no? Primero la deuda, cómo pagar a los bancos y los medios financieros la deuda adquirida. Primero por la unidad de todo el autotransporte en torno a la Cámara, ¿sí? Con el apoyo y la experiencia de la gente grande del autotransporte y con la juventud de la gente que iba a las manifestaciones, ¿no? Y luego hicimos varias manifestaciones para pedir el apoyo del señor presidente Ernesto Zedillo. Él nos entendió, nos sentó con la banca y renegociamos las deudas. Inclusive en impuestos no había forma de pagarlos y también logramos platicar con él, ¿no? Y resolvió nuestros problemas. Yo creo que lo que sacó adelante al autotransporte y lo va a sacar siempre es la unidad de los transportistas en torno a su cámara. Otro problema muy grave que había, una competencia desleal entre todos los transportistas que nos estaba llevando a la ruina en momentos críticos y difíciles, y no obstante que se había creado la Comisión Nacional de Competencia, logramos pactar con la misma comisión que nos dejara hacer una tarifa de referencia de los costos del autotransporte para orientar a todos los transportistas de cuál era la realidad. El transporte en aquel entonces estaba muy pulverizado, había mucho hombre camión, gente de buena voluntad, pero que no hacían números, y las empresas organizadas no podíamos competir contra eso. Entonces, para orientar al hombre camión y sacar adelante el autotransporte y poder cumplir con los compromisos que se había adquirido, se permitió que se creara una tarifa de referencia por la Comisión Nacional de Competencia. Ese es uno de los principales puntos que nos tocó vivir, la devaluación del peso, todo lo que se creó con el terremoto financiero. Yo creo que los problemas siempre han sido los mismos, siempre, ¿sí? Primero por el lado de Hacienda, que se requiere un tratamiento especial, el pago de nuestros impuestos. Por otro lado, el financiero, se necesita tener una banca que realmente apoye al autotransporte y programas para modernizar el equipo que en México se puede considerar que es obsoleto. En la actualidad debe tener la industria un equipo de promedio de años de 15 o 20 años. Eso hace que haya contaminación, eso hace que se gaste mucho dinero en las refacciones y que también la competencia sea desleal, ¿no? Una unidad en la actualidad cuesta arriba de $110,000, más el remolque unos $30,000, son $140,000 para competir contra una unidad que vale $200,000, pues está muy complicado, ¿no? Otro reto muy importante que se tiene y siempre se ha tenido es contar con operadores que conozcan su trabajo, que sean responsables, que tengan una salud mínima que se requiere para poder operar y manejar en las carreteras, ¿no? Se necesita la comprensión por parte de la autoridad, y hablo yo, o pienso yo al hablar de autoridad, el señor presidente de la República, para que, como él ya lo sabe, la industria del autotransporte es prioritaria para la economía. No se puede hablar de mover nada si no existe un transporte eficiente en un país. Es negociar con el gobierno de México, darnos a conocer con el señor presidente, presentarle la problemática del autotransporte y las necesidades del autotransporte para que se continúen las situación especial en cuanto al régimen fiscal y régimen de seguridad social, y que se cree nuevamente un programa de chatarrización y se busque un cajón especial para financiar el autotransporte. Esa es la tarea del presidente actual, que lo felicito porque lo está haciendo bien, y creo que es lo que han logrado los expresidentes,
que gracias a la actuación de cada uno de ellos, el transporte sigue vivo, sigue siendo eficiente, se sigue modernizando y sigue cumpliendo una de las principales funciones de la rama económica de México, ¿no? Que es el de servir a México. Se necesita capacitación, que también la hemos implementado, y cada día está más difícil lograr obtener operadores por la inseguridad que hay en las carreteras. Es uno de los problemas más graves y nuevos que antes no había. Es la gran inseguridad que se está viviendo en México, lo que ha orientado a los operadores a querer seguir prestando trabajo o a invitar a sus familiares a que tomen sus lugares, ¿no? Yo creo que en parte sí nos hemos modernizado, hemos mejorado nuestra contribución al pago de impuestos y seguridad social. Sí había un programa de chatarrización para modernizar nuestras unidades y sí íbamos caminando adecuadamente, ¿no? Desgraciadamente el programa de chatarrización se terminó, hay que revivirlo, es un reto para el presidente actual de Canadá, uno de los que viene. Yo creo que ya estamos o vamos a lograr estar a nivel de las empresas de Estados Unidos, con tracción en la Bolsa Mexicana de Valores. Estamos poniendo el ejemplo para que otras empresas lo logren y ser más competitivos, tan competitivos como los transportistas de Estados Unidos. En Estados Unidos las empresas importantes están en la Bolsa Americana de Valores y se financian del dinero del público en general. Pues es un orgullo que le agradezco en primer lugar a mi familia que me aguantó y me permitió dedicarla todo el tiempo, a mis socios que tenía en aquel entonces, ¿sí? Una gran satisfacción en tener cada día más y más amigos, el haber tratado con los transportistas desde los más importantes del país hasta los más modestos. Yo incorporé a la Cámara a los transportistas de la Central de Abastos, al hombre camión, a los transportistas de productos del campo no elaborados, y junto con ellos hicimos equipo y junto con ellos sacamos adelante los problemas del autotransporte, ¿no? Hasta el día de hoy. Representa la Unión del Transporte Nacional para resolver los problemas que se tengan. El presidente actual está bien preparado, conoce perfectamente el autotransporte, tiene problemas muy difíciles que se le están presentando. En primer lugar, la inseguridad, y en segundo lugar, el Tratado de Libre Comercio. Está permitiendo la entrada del transporte americano a México y no se nos está permitiendo entrar a Estados Unidos, aunque no queremos, ¿no? Yo creo que es un reto muy importante el que él tiene que enfrentar, y con el apoyo de todo el autotransporte se tiene que detener en que los empresarios americanos entren en México. El transporte de carga en México debe de ser siempre para los mexicanos, y debemos ir trabajando de común acuerdo con los americanos, intercambiando equipo, cada quien de su país. Bueno, pues la felicitación porque han continuado con lo que inició don Isidro Rodríguez, con lo que inició Paco Dávila. El transporte sigue vivo, sigue en manos de mexicanos, ¿sí? Y seguimos siendo eficientes y cada día estamos mejor. Y todo esto también es por ellos que han tomado la estafeta y la han sabido manejar y han logrado resolver los problemas del autotransporte. Nada más quisiera yo recordar a los que se fueron, los presidentes que se fueron, ¿sí? Que hicieron una gran labor y ya desgraciadamente no están con nosotros. Entre ellos está don Miguel Quintanilla Rebollar, Manuel Gómez. Son gente muy importante que ya no está con nosotros.